Recording in progress. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra querida comunidad Alumni UC y a nuestros próximos alumnis, estudiantes que están cerca de culminar su etapa universitaria. Entiendo que todos me logran escuchar muy bien, ¿cierto? Listo. Bueno, agradecemos su conexión desde diferentes puntos del Perú. Sabemos que están conectados desde Huancayo, Lima, Cusco, Arequipa y otras ciudades también del Perú, incluso del extranjero. Egresados que también están en distintos lugares. Desde Alumni UC hemos preparado varios momentos en el año para que podamos interactuar, compartir e inspirarnos para lograr el éxito personal y profesional. Esto con el soporte de nuestros aliados internos y externos a la universidad. Mencionado ello, me gustaría ya dar inicio a este webinar. Nos complace presentarle a nuestro invitado especial, a César Ríos. Él es gerente de tecnología avanzada en NTT Data. César cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en el sector tecnológico. Actualmente se desempeña como gerente de tecnología avanzada en NTT Data Europa y Latam. Tomar en cuenta también que NTT Data es una empresa global líder en servicios de TI y consultoría, conocida también por sus soluciones innovadoras y su compromiso con la transformación digital. César anteriormente también trabajó en Teradata, una empresa estadounidense especializada en software de análisis de datos y Big Data. Él también ha liderado proyectos en los sectores bancarios, retail en Miami. Además, es docente de posgrado en la Universidad del Pacífico, donde imparte cursos en los programas también de educación ejecutiva, como también en innovación y tecnología. Hoy César nos hablará de la era de la inteligencia artificial generativa, tecnología de alto impacto. Al finalizar también tendremos una rueda de preguntas, por lo que les pedimos que nos escriban sus preguntas en el transcurso de esta conferencia, vamos a estar recibiendo sus consultas por medio del chat, para que César al finalizar nos responda sus dudas e inquietudes. Así es. Entonces yo creo que ya podemos dar inicio a este webinar, a esta conferencia sobre la era de la inteligencia artificial, tecnología de impacto. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jessica? Qué gran preámbulo. Nada, un gusto apoyarlos y agradecerles por la invitación. Creo que hablar de estos temas, además de ser bastante interesantes, van a generar mucho valor a nivel de conocimiento con los estudiantes, ¿no? Sobre todo todos los que están metidos en el mundo de tecnología. Muy bien, César. Entonces, te escuchamos. Yo creo que ya podríamos dar iniciada esta charla, este webinar, mientras que igual nuestros estudiantes de último ciclo, nuestros egresados, se van conectando. ¿Sí? Dejo de compartir. Perfecto. Solo ayúdame y confírmame si es que se ve la presentación. Sí, sí, así es. Se ve perfectamente. Dale, perfecto. Nada, he hecho ya un gran preámbulo sobre lo que hago, mi nombre, etcétera, pero súper resumido. Mi nombre es César Ruiz, yo trabajo en tecnología, específicamente viendo toda la parte de innovación y disrupción digital. Trabajo en Entity Data, ya tengo muy buenos años ahí, eh, y parte de mi experiencia en los últimos años está ligado al frente más de innovación avanzada o tecnología avanzada. De hecho, me ha tocado explorar diferentes ámbitos tecnológicos, implementarlos, desarrollarlos, ¿no? Desplegarlos y en este caso validar
su viabilidad inclusive, ¿no? En diferentes ámbitos. Y se aplican en diferentes rubros de todo el frente contextual que tenemos a nivel de negocio. Además, pues también dicto clases en la Pacífico sobre cursos de innovación. Y nada, nuevamente agradezco por la invitación. Creo que en este espacio vamos a hablar de todo un poco, porque estamos hablando de tendencias de innovación, ¿vale? Justamente cuando me invitaron y empezamos a debatir el punto o el tema en común de esta sesión, el punto clave era hablar de inteligencia artificial. Hablar de este ámbito es bastante amplio, porque se desemboca en diferentes aristas, pero esta vez vamos a hablar específicamente sobre inteligencia artificial generativa. Qué es un hype? ¿Qué es la tendencia? ¿Qué es lo que se está escuchando y se está trabajando hoy en día, ¿no? Y de hecho, todos, indistintamente si tenemos el conocimiento conceptual o técnico, lo estamos practicando o usando, me parece. Ya se está volviendo un commodity el uso específicamente, pero el conocimiento de cómo aplicarlo o cómo construirlo y cómo derivarlo a resolver necesidades del mercado, creo que es algo que todavía está empezando a madurar, ¿vale? Porque el tema tecnológico eh, es muy cambiante, entonces adecuarse a ese ritmo de aprendizaje de lo que sale rápidamente no es tan simple, pero a su vez si es que le encontramos ese ritmo, lógicamente vamos a generar un valor diferencial, ¿no? Más aún que ustedes están estudiando, o en este caso, me imagino que muchos de ustedes están en pregrado o están trabajando, ¿no? Entonces, creo que este tema es bastante importante. Entonces, voy a mostrarles un video, básicamente, que habla de transformación digital. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom.
Technology represents the how of change, but humans represent the why. Future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Disculpen por lo extenso del video, pero creo que este tipo de referencias vale la pena que lo vean, que se lleven de anécdota de esta sesión, porque creo que dice mucho. O sea, de hecho, si se dan cuenta, habla un poco de la trascendencia, de cómo las tendencias tecnológicas han ido apareciendo durante el tiempo, cómo nos hemos ido adaptando y a su vez cuál es el ritmo de aprendizaje que podemos aplicar para que podamos resolver necesidades o problemáticas dentro de la sociedad. Entonces, hay tendencias tecnológicas bastante interesantes que hoy en día están saliendo en el mercado. Hablaban sobre Big Data, que está asociado al mundo de análisis y exploración de data. Hablaban de robótica, ¿no? Y hablaban de inteligencia artificial. De hecho, si entramos un poco a detalle sobre el mundo de inteligencia artificial, esto relativamente puede pensarse que es nuevo, ¿vale? Pero realmente no es así. Esto nace desde el año 50 aproximadamente, entre 50 y 60, donde empiezan a aparecer los nuevos modelos de redes neuronales. Entonces, y entre ese momento, pues, o sea, no había modelos de inteligencia que se podían aplicar o inclusive desplegar en dispositivos, ¿no? Todo era bastante teórico y por ahí habían algunos acercamientos que pues lógicamente durante el tiempo y de forma cronológica ha ido madurando y ha ido consolidándose, ¿no? Pero durante el transcurso de la sesión seguramente vamos a nombrar ciertos stakeholders, players bastante conocidos, diría yo, en el mercado, que han ido trabajando esta parte y pues lógicamente han sacado productos en el mercado, ¿no? Que hoy en día son bastante exitosos. Entonces, hablamos de disrupción, hablamos de tecnologías que pues lógicamente son bastante interesantes. Muchas de ellas tienen bastante relación, no todas son independientes, si queremos verlas de esa manera, todos generan un blend para resolver alguna situación. Hablaba sobre el tema de computación cuántica también, que de hecho tiene mucha referencia en cuanto a la aplicación de servicios en la nube, computación de máquina, procesamiento de máquina, donde básicamente se despliegan diferentes modelos, ¿no? Pueden ser modelos de inteligencia artificial, pueden ser modelos de cripto, pueden ser modelos de datos, etcétera. Entonces, y son interesantes porque hace poco, como anécdota, en la compañía acaban de pues, habilitar un área específicamente de computación cuántica, ¿no? Y cuando yo escuchaba a especialistas de este ámbito, pues lógicamente era algo bastante diferencial porque particularmente yo no estoy metido muy al detalle en este frente, pero sí genera ese ADN de innovación, de aprendizaje, porque finalmente está ligado a que en algún punto de tu experiencia o vida profesional por el ámbito tecnológico vas a terminar llegando
a ese punto de origen, ¿no? Entonces, de alguna manera, o conceptualmente o tecnológicamente, hay que empezar a comprender o adaptarse o a correr, literal. Algo que me gustó en el video, y de hecho lo noté, es, ¿estás buscando liderar el cambio o estás dejándote arrastrar a ello? Entonces, nosotros decidimos, todos los que nos estamos dedicando a la parte de tecnología, pues finalmente nos vamos a adaptar a lo nuevo, pero lógicamente a aprender desde diferentes ámbitos, desde el empirismo, desde algo del aprendizaje más formal. Hay herramientas que finalmente contribuyen y ayudan a este modelo de aprendizaje, ¿no? Yo creo que hablar de tecnología o tendencias ligadas a la transformación digital, pues lógicamente es bastante amplio, pero genial que habilitemos ese espacio donde entremos a detalle cada punto, ¿no? Normalmente cuando hablo de estos temas me gusta setear un poco los objetivos de los puntos que vamos a trabajar. Y en este caso son 5, de los cuales pues sí me gustaría darles quizás resúmenes bastante conceptuales, algunos técnicos y bastante resumidos, ¿no? Porque pues es bastante amplio. Entonces, vamos a hablar de conceptos básicos de la inteligencia artificial, eh, un- la arista o esta patita de inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? ¿No? Hay casos de uso y casos de uso de impacto, que en esta sesión sí me gustaría contar algunos ejemplos que bajo mi experiencia y en lo que yo vengo haciendo dentro de la compañía y lo que hacen mis colegas, finalmente pues llevamos a sacar productos bajo este frente, ¿no? De IA generativa. Claro, hay otros casos de uso a nivel general, mundial, de referencia, ¿sí? Pero sí, es interesante mostrarles cosas reales y locales inclusive, ¿no? Que hacemos dentro de Perú. O sea, hay diferentes empresas de tecnología pues que siempre están apostando en poder innovar, ¿no? En poder innovar, en poder invertir en tecnología, que lógicamente pues al principio podría ser un tema de inversión, pero a medida que pasa el tiempo pues generará un valor diferencial, ¿no? Entonces eso es lo que finalmente busca una empresa, más aún que la empresa o la compañía esté ligada a consultoría, ¿no? Entonces, los que trabajamos en consultoría, literal, tenemos que estar al día de todo lo que pasa a nivel de tecnología. Entonces, es un constante cambio, es un constante valor diferencial, hay que adaptarnos de forma rápida, ¿no? Y es algo que finalmente nos interesa porque es lo que nos gusta, ¿no? El tercer punto, eh, cuando ya hablamos de los casos de uso, vamos a entender cómo funcionan y qué resultados traen, ¿no? Entonces, siempre pensemos en identificar problemáticas o necesidades que necesitan una solución y esa solución impactan o resuelven objetivos del negocio, objetivos sean monetarios, sean de cualquier otro tipo de situación, van a buscar cierta rentabilidad, ganancia en general dentro de la compañía, ¿no? Por eso es que luego van a tener que apostar en tecnologías de este tipo. Entonces, por ahí dicen muchos, oye, llegó la IA y ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que va a automatizar muchas cosas. Podría ser que desaparezcan puestos de trabajo que están más asociados a actividades más repetitivas, ¿no? Pero eso no es la idea de la IA. La idea de la IA es buscar optimizar, buscar resolver problemas complejos, que es algo que normalmente lo hacemos nosotros, pero nos toma un buen tiempo,
porque pues estamos analizando, explorando, fallamos inclusive, ¿no? Y todo eso es un proceso. Todo es un proceso que finalmente demanda en tiempo. Pero si tenemos tecnología a la mano que finalmente podría resolver estas cosas, lógicamente vamos a tener un mayor time to market, vamos a ahorrar eficiencia en tiempos, inclusive la asertividad de las respuestas, lógicamente van a ser bastante interesantes, porque te dan un punto de vista bastante global, porque hablar de IA es hablar de datos. Y cuando hablamos de datos, es que hay un trabajo de procesamiento, hay un trabajo de acoplamiento, de indexación y de muchos términos tecnológicos por detrás que finalmente van a generar algún resultado, pero a través de diferentes variables o parámetros. Entonces, tener una tecnología que soporte todo eso, normalmente no la ves en el mercado, no existe, pero bajo los nuevos modelos que están lanzando, claro que sí. Entonces, hoy en día, todos los modelos de inteligencia artificial que ya existen, lanzados por Google, por Microsoft, por Meta, etcétera, o modelos bastante independientes, eh, buscan ya no retar en quién es más eficiente, porque la receta ya la tienen. Lo que buscan es identificar qué parametrizable o cuánto parametrizable en general pueda ser flexible el modelo para poder recibir un montón de datos y al recibir un montón de datos puedan procesar y dar una respuesta más precisa. A eso se le llama scoring. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, muchos en el mercado empiezan a sacar puntos de vista, opiniones donde básicamente prueban o retan a un modelo y revisan las respuestas, pero bajo dos puntos de aristas, ¿no? Uno que es la parte más exploratoria de datos por la Internet. Los modelos exploran datos de Internet, pero lo otro y lo más interesante, creo yo, para las personas que están metidas en el mundo corporativo, en la parte de empresas, es cómo aplicas un modelo dentro de los datos de una empresa, ¿no? Que ahí es donde debemos sacarle un montón de provecho. Entonces, y de hecho yo les voy a contar más adelante también algunos casos de uso enfocados a eso. Porque realmente, pues, estamos resolviendo necesidades de compañías o empresas que finalmente tienen algún tipo de objetivo, ¿no? Prestan algún tipo de servicio, consultoría, lo que sea, ¿no? Entonces, finalmente, pues, si lo ves de esa forma, pueden ser tus clientes o algún tipo de stakeholder que pues trabaja contigo, ¿no? Partner, etcétera. El punto 4, ¿no? No es tanto debatir, pero sí voy a dar mi punto de vista en cómo estamos adoptando la inteligencia artificial generativa de una perspectiva más de empresa, ¿vale? Eh, y el quinto, pues, de entrar un poco a detalle, ¿no? Porque de la aplicación de la inteligencia artificial generativa en diferentes áreas de negocio. Inclusive podemos trasladarlo un poco más, más escalable, ¿no? Hace 2 días tenía una entrevista, por ejemplo, donde hablaba de este tema, ¿no? Y me decían, oye, ¿qué áreas o qué gamas de rubros existen en el mercado donde finalmente puedes aplicar inteligencia artificial generativa? Entonces, y mi respuesta fue, pues en todas. Existe una gran variedad de gamas en la industria donde tú puedes aplicar inteligencia artificial generativa. Entonces, yo creo que no hay un límite. Inclusive tiene un impacto bastante alto en el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Porque optimizas recursos, ahorras la huella de carbono, generas una contribución bastante importante en el mercado. Aplicable en el sector financiero, un montón de casos de uso. Aplicable en la parte de retail, en la parte de manufactura,
en la parte de atención al cliente. Eso es brutal. Hoy en día se hacen diferentes proyectos de tecnología aplicados en la atención al cliente, sobre todo en empresas de servicios que prestan servicios de atención al cliente. Y lo que realmente busca esta empresa es eficientar tiempos, operativizar costos, ¿no? Y además hacer que los clientes estén satisfechos. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Hay diferentes recetas, ¿ya? Pero pues ahí está la inteligencia artificial. Eh, nada, como la presentación en general, la conferencia está ya estructurada, tendremos un espacio de preguntas al final, como lo dijo Jessica. Eh, Vayan anotando sus preguntas y con gusto lo resolvemos casi al final de la presentación, ¿vale? Entonces, esto ya es un poco más a detalle de la agenda, ¿sí? Vamos, porque si no se nos va el tiempo. Sorry, porque me toca hablar de estos temas, sí, yo creo que me explayo bastante, ¿no? Porque son cosas que nos gusta y finalmente, pues, el compartir y el enseñar es bastante importante, ¿no? Esto es una línea de tiempo de cómo la inteligencia artificial ha ido apareciendo durante el tiempo, ¿no? Durante el orden cronológico. Muchos de nosotros conocen el famoso chat GPT. Sí, claro, es gracias al chat GPT creo que muchos de nosotros tenemos llegada a lo que es inteligencia artificial generativa. O pues podemos confundir qué es inteligencia artificial en su ámbito general, ¿no? Pero realmente no es tanto así. Esto ya viene del año 50. Y de hecho, como dato importante, seguramente cuando hablen de ChatGPT lo relacionan más a OpenAI o la relacionan luego a Microsoft, ¿no? Porque luego pues hicieron un blend, una asociación entre ellos, pero finalmente eh, todo esto nace con Google. O sea, en el sentido donde es más em, comercial. En el 50 ya había modelos de redes neuronales, pero en ese momento no se pensaba explorar otros ámbitos de resolución de datos o transformación de imágenes o transformación de texto, de audios, etcétera. Eran básicamente redes neuronales aplicado a modelos matemáticos, que lógicamente resolvían cosas bastante simples, ¿no? Que hoy en día para nosotros son triviales y simples, pero en su época fueron diferenciales. Pero hace un par de años atrás, un poquito más, em, viene ChatGPT con esta onda de que he sacado un modelo de inteligencia artificial que va a transformar el ámbito tecnológico en el mercado. Y no lo dudo, está transformándolo y creo que es un hito importante en la historia, ¿no? Pero cuando hablé de Google es porque hablar de inteligencia artificial generativa ya estaba como que trabajándose, ¿no? Desde que empezó a salir el explorador de Google dentro de los browsers que se manejan, ¿no? Porque ese search o esa búsqueda que nosotros conocemos, ¿no? Hace un procesamiento o indexación de datos. A ese procesamiento o indexación de datos, que lógicamente pues está ligada luego a modelos de Machine Learning, que es otro tipo de tecnología, o Deep Learning que existen dentro del mercado, son aplicables modelos de inteligencia artificial discriminativa. Esto es otro ámbito donde básicamente procesas datos, buscas datos y das una respuesta. Pero la inteligencia artificial generativa es algo diferencial. ¿Por qué? Porque trabaja con datos, pero a través de esos datos los procesa y genera nuevos datos. Entonces, no es que los busca y da un resultado sobre los datos que existen.
los procesa. Lógicamente hay un tema de entrenamiento, ¿no? Para generar cierta asertividad y precisión, pero el foco de esto es generar nueva data, nuevo contenido, ¿no? Que lógicamente pues está como que contextualizado bajo un montón de parámetros que están asociados a una data ya existente, ¿no? Entonces, justamente lo que decía al principio, ¿no? Data que puede estar dentro de la internet o data que realmente uno pueda customizar o hacerlo personalizable, ¿no? Entonces, hablar del tema cronológico nos va a tomar tiempo, pero ya con esta referencia creo que van a tener mayor punto de vista, ¿no? Si se dan cuenta, aquí en el 2018 ya empieza Google con la parte de búsqueda. Ellos tenían un modelo que se llama BERT y lógicamente ese modelo se usa actualmente dentro del browser o el motor de Google, ¿vale? Entonces, pero de ahí hacia atrás, inclusive el 2014, el 2012, etcétera, habían modelos que estaban asociados más a la parte neuronal, como les digo, pero no terminaba de escalar o no terminaba de tener un nivel de tokenización para resolver grandes volúmenes de datos, tanto en procesamiento y tanto en generación de contenido. Luego aparecieron ya tecnologías tipo Big Data, ¿no? Donde te permitía generar o manejar este tipo de volumetría y fácilmente, pues, sacar resultados. Pero sobre esto, aplicar modelos matemáticos o modelos o algoritmos que finalmente resuelven la complejidad de resolver una problemática y luego llevarlo a una máquina donde básicamente procesa toda esa información. Y ahí es donde entra el tema de computación cuántica. Entonces, es un poco difícil de, de entenderlo porque es bastante tecnológico, pero conceptualmente creo que es algo que se puede entender y llevar y contextualizarlo en diferentes frentes, ¿no? El 2012 aparece ChatGPT con la versión 1, luego escaló a la versión 2 y pues la versión 3 es donde ya se generó el boom, ¿no? Luego generó la 3.5, la 4 Turbo, y ahora ha sacado el chat GPT-O, que es un boom. De hecho, yo lo uso literal cada momento, inclusive conectado a dispositivos de voz, o sea, ya es otra cosa, ¿no? De hecho, hizo cierto recordaris o cierto reminder de lo que yo trabajé en la parte más conversacional hace un par de años, ¿no? Pero que también les voy a mostrar un ejemplo. Pero todo esto finalmente está ligado. Entonces, el stack de modelos hoy en día en el mercado son un montón. Hablar de Dale, hablar de Llama, hablar de Palm, hablar de GPT, en ese caso ya la versión 4, de Midjourney, em, y muchas más. Estos son modelos que son bastante comerciales, pero hay modelos de inteligencia artificial que son independientes, ¿no? Que realmente no son trabajados por empresas tipo Amazon, ¿no? Que maneja Dale, por ejemplo, o tipo Meta, que maneja Llama, o tipo Microsoft con OpenAI, que maneja GPT, ¿no? O Google, que maneja Palm. De hecho, Google hoy en día ha sacado un modelo bastante interesante que se llama Gemini. De hecho, es el que le estoy probando más hoy en día y creo que tiene un nivel de precisión bastante interesante. N- No es que tengan una preferencia, pero creo que conforme uno vaya explorando los modelos o las tecnologías, finalmente saca un punto de vista, ¿no? Entonces, eso es
Eso podría variar en algún momento, pero pues por ahora yo me estoy quedando con Gemini, ¿no? Em, entonces, cada modelo tiene, digamos, un objetivo en común. Los modelos de inteligencia artificial resuelven cosas, ¿no? Hablamos de generar contenido y procesar datos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense una caja donde esta caja metes un montón de información. Pero hablemos de información digital, ¿no? Información de texto, lógicamente es digital, información de archivos, cualquier tipo de formato de archivo, ¿no? Y información que están ligadas a video y audio. Lógicamente hay formatos, extensiones y todo tipo. Entonces, imagínense que en una caja está metido todo esto, ¿vale? Imagínense que la caja sea información específicamente de una empresa, ¿ya? Em, y, y viene esta onda de aplicar inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos esta caja con información y lo que tenemos que hacer es procesar toda esta información para que un modelo de inteligencia artificial generativa empiece a entenderlo, primero transformarlo, ¿ya? Entenderlo, procesarlo y sobre eso dar un output a nivel de respuesta. Cuando hablo de procesamiento, hablo de diferentes frentes. ¿Por qué? Porque si hablamos de información de data, fácil, porque es data. Lenguaje computadora, lenguaje computacional, trabaja a nivel de datas, a nivel de bytes. Así que con eso se puede trabajar. Pero si vemos que es una información que no es data específicamente o está ligada a extensiones de archivos, entonces hay que entrar a esos archivos, identificar la información o la data y sobre eso pues trabajarlos. Si es que es necesario transformar de extensión a data o a texto, lo tenemos que hacer. ¿Qué pasa con los audios y los videos? De igual manera, no es que podemos entender lo que existe en el video de forma inmediata. Para eso hay un procesamiento. Transformar de texto a audio o transformar de audio a texto. Para eso hay un montón de tecnologías. Para eso no se necesita inteligencia artificial generativa. Hay otro tipo de servicios de conversión, básicamente, ¿no? Y ¿qué pasa con toda esta información de procesamiento, ¿no? Lo tenemos, lo procesamos y vamos a decir, oye, quiero crear, no sé, algún video corto de una situación X con ciertos criterios. Entonces, el modelo de inteligencia artificial generativa lo que hace es entender ese procedimiento. Si hablamos técnicamente, empezamos a generar el concepto de diseño o prompting, diseño de conversación a través de prompting. De hecho, hablar de prompting también es bastante interesante hoy en día. Parece sencillo, ¿vale? Pero pues tiene sus cositas. Interesantes que inclusive ya se está como que formalizando y terminando de establecer dentro del mercado tecnológico. Inclusive van a haber profesionales de este tipo, ¿no? Que se dedican al prompt engineer, que van a ser especialistas en poder identificar ciertas reglas o criterios que necesitamos para poder generar contenido, datas, ¿no? A través de inteligencia artificial generativa. Entonces, hay todo un proceso interesante que contar ahí, pero en general es eso, ¿no? Tenemos el modelo por detrás, usan ya diferentes tecnologías de deep learning o machine learning que básicamente procesan datos. Para eso no hay que hacer mucha ciencia. O sea, yo les diría que hace 5 o 6 años atrás aquí en el mercado local hacíamos mucho de esto, el tema de aplicar modelos matemáticos o árboles de decisión, etcétera, pero a través de código, donde todavía no había, digamos, tecnología bastante eficiente o avanzada. Y hoy en día, inclusive, todas las empresas, eh,
grandes ya venden servicios de este tipo. Entonces pagas por usar los servicios que básicamente pues tienen un montón de inteligencia o modelos que te resuelven la vida, ¿no? Entonces esos los usas a tu día a día y ya está. A menos que quieras hacer algo más on demand, más custom, ¿no? Hay de todo tipo, la verdad, ¿vale? Entonces, en resumen, la IA es el cerebro es como tener el cerebro de la computadora, ¿no? Porque la computadora procesa, gestiona un montón de información, ¿no? Vectoriza y sobre eso devuelve información, ¿vale? Pero la inteligencia artificial generativa eh, ya sería generar una capacidad, o lo podemos relacionar a que es una capacidad que tiene el poder de poder crear y generar contenido, pero contenido a través de los datos que existen o que pues, reciben como parámetro inicial, ¿no? Entonces, el famoso ChatGPT, como ven aquí en la pantalla, pues es lo que te dice, ¿no? Oye, por ejemplo, estás en una sesión de ejecutivos, ¿no? Y quieres explicar básicamente qué significa inteligencia artificial generativa o qué es, pues te da una respuesta bastante sencilla, ¿no? Entonces, todas esas instrucciones nosotros le llamamos prompts. Em, Conceptos clave en el mundo de inteligencia artificial. Hablaba hace poco, ¿no? Em, la tecnología muy por debajo, muy profunda y bastante compleja donde tenemos que, si quieren, le englobamos más a la ciencia de datos y que está asociado al tema de procesamiento de datos, ¿no? Y aplicando modelos matemáticos, a eso le llamamos machine learning. Porque básicamente generamos modelos bastante inteligentes que usan matemática, ciencia, física inclusive todo eso contextualizado al lenguaje máquina para poder generar modelos de aprendizaje, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado, pero hoy en día uso una inteligencia artificial en el mercado o en el medio y conforme vayas usando, le estás, entre comillas, entrenando a la inteligencia artificial porque está aprendiendo en base al comportamiento textual o el comportamiento que puedas tener en la conversación eh, en este caso, de la aplicación que estás usando, ¿no? Entonces, niveles más bajos de Machine Learning es el Deep Learning. Entonces, el Deep Learning básicamente está enfocado en dos frentes, ¿no? Usar modelos de inteligencia artificial generativa y LLMs. Hoy en día, este término de LLM, los Model Language Model, básicamente están dando la hora, ¿no? Porque cuando hablamos de IA, hablamos de lenguaje natural, ¿ya? Es como hacer o como plantear una comunicación con la máquina, pero a través de su lenguaje. Entonces, es difícil llevarlo, ¿no? O sea, no puedes dar instrucciones a una máquina si no hablas bajo su lenguaje. Y para que hablas bajo su lenguaje, tienes que trabajar a través de un NLP o tienes que trabajarlo a través de un NLM, que son tecnologías o motores de lenguaje natural que procesan esta información y lógicamente pues hace que luego se traduzca al lenguaje máquina, ¿no? Entonces, como le digo, esto ya es un poco más a profundidad de detalle, pero las tres grandes capas es eso, ¿no? La IA artificial, el Machine Learning, el Deep Learning y por detrás esos componentes del LM y GenAI que generan, digamos, todo ese ecosistema a nivel de Deep Learning finalmente, ¿no?
Y aquí, ¿cómo podemos llevarlo, digamos, a casos que se están trabajando o aplicando dentro del mercado, ¿no? Los famosos asistentes conversacionales, los famosos agentes, que hoy en día está muy de moda el tema de agentes. Les invito a que puedan explorar referencias en el mercado. Hace un mes hubo un evento en Las Vegas de Google, en el Next, donde básicamente lanzaron temas de agentes conversacionales, ese concepto no existía, ¿vale? Em, y estos agentes pues tienen un poder bastante interesante a nivel del uso de Deep Learning y su aplicación en diferentes ámbitos. En realidad, podemos hacer un símil a los famosos GPTs que, que ChatGPT tiene, ¿no? Si usan, digamos, todo el poderío de ChatGPT con una versión pagada, van a revisar que tienen la oportunidad de poder crear mini asistentes conversacionales. A esos mini asistentes conversacionales pueden llamarlos agentes. Básicamente pueden crear algún agente que resuelve alguna necesidad. Puede ser un traductor, puede ser a un asistente de soporte, lo que ustedes quieran, ¿no? Inclusive pueden eh, alimentar, digamos, esa inteligencia artificial con información propia. Pero ojo con eso, ¿ah? Porque hoy en día el tema de la ética de datos está ya empezándose a formalizar en el ámbito de inteligencia artificial con modelos. Sí, siempre es importante especificarlo. ¿Por qué? Porque está bacán, está muy de moda es usar las IAs, empezar a jugar, preguntarle cosas muy básicas y bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si a esta inteligencia artificial le das datos propios o le das datos de tu empresa? Rompe un poco el tema de información confidencial, ¿no? La ética eh, de información, básicamente. Entonces, es como que estás dando la información a un ecosistema abierto. Todo el mundo, todas las redes finalmente van a terminar entendiendo tu información. ¿Por qué? Porque pues de eso es la IA en el Internet, lógicamente se nutre de eso, ¿no? De los archivos, información que uno genera o uno los crea. O los sube o los intenta procesar para algún caso en específico. Entonces, ahí es donde finalmente viene el punto de quiebre, ¿no? No hacer eso, porque finalmente rompe cosas y pues eh, se pierden datos. Corporativamente no es un buen uso. ¿Cómo se resuelve esto? Pues muy fácil. Muchas de las IAs en el mercado em, han sacado una versión de uso ad hoc a las empresas, ¿no? Ahí vienen ya términos un poco más por debajo y técnicos que tienen que ver el consumo de servicios o el consumo de APIs de estas IAs para que uno los adopte bajo su ecosistema de tecnología. Entonces, eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas manejan una infraestructura tecnológica que está ligado a un modelo de servicios en la nube, probablemente, o manejan una infraestructura on-premise, ¿no? Que pues tienen ya infraestructura física y las trabajan, las implementan y sobre eso pues despliegan todo lo que tengan que correr a nivel de tecnología. Pero cada una tiene unos lineamientos, tiene unas pautas, etcétera, ¿no? Estandarizan tecnologías, básicamente. Entonces, las IAs disponibilizan esos componentes que lógicamente las puedes implementar dentro de la infraestructura, tanto en nube o en-premise, y sobre eso empezar a poder generar eh, información o customización de información dentro de tu ámbito privado. Entonces ya no sale información a la nube, ¿no? Pero cosas de este tipo
a un inicio no se pensaron, ¿no? Porque era, oh, wow, una inteligencia artificial que me resuelve preguntas, dudas, etcétera, pero pues no ligadas un poco más al contexto corporativo. Pero está resuelto, inclusive ya está más estandarizado en temas de implementación, está estandarizado más a nivel de valoración económica, etcétera, ¿no? O consumo de infraestructura, que es importante, ¿no? Para los que nosotros trabajamos en consultoría son claves esos tres puntos que les comenté, porque si no, no podemos valorizar la implementación de una tecnología nueva en un cliente, ¿no? Más allá de que pues, pueda resolver cualquier cosa. Entonces, hay diferentes aristas. Entonces, bueno, ya hablé de Machine Learning, voy a entrar un poco a otro frente. Hablé también de Deep Learning. Y aquí vamos a hablar un poco ya del modelo, ¿no? Un poco más a detalle. Imagínense que el modelo está en la parte central, ¿no? Entonces, de hecho, aquí hay ejemplos, ¿no? Em, y aquí hay dos diferencias, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio hablaba de un modelo discriminativo y un modelo generativo? Entonces, ¿qué es lo que hace un modelo discriminativo para que se entienda, ¿no? Le, como valor o punto de entrada le pasas una imagen, en este caso es un perro, y ese perro está sentado dentro de una banca, y la banca está dentro de un parque, probablemente. Entonces, le dices al modelo eh, a través de un parámetro o de un atributo, cuál es la diferencia o cómo puedes diferenciar si este es un perro o puede ser cualquier otro tipo de animal. Entonces, ¿y cómo sabe la IA discriminativa que es un perro? Entonces te dice, sí, es un perro. ¿Por qué? Porque ha analizado una variedad de datos, ¿no? Que pueden ser puede estar alimentado de diferentes fuentes de datos, que finalmente esas fuentes de datos tengan características de un perro. Las orejas puntiagudas, la forma y tamaño del perro, y eso luego lo asocia a una raza, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es básicamente identificación de data, ¿no? La clasifica y devuelve una respuesta, entonces te dice, sí, es un perro. Bien, ese es el modelo discriminativo. Luego viene el modelo generativo, ¿no? Que es básicamente, le das un atributo de entrada donde le dices, oye, estoy imaginando un perro disfrazado de un hombre araña para Halloween. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo? ¿Ok? Va sobre la data y identifica los atributos de un modelo discriminativo y te dice, dame la información de un perro, dame la información del hombre araña, dame información de qué es Halloween. Entonces, son como tres puntos de vista diferenciales. Y sobre esas, el modelo es tan inteligente de decir, hago un blend de estas o un mix de estos resultados y genero algo nuevo. Y será esto de aquí. Entonces, eso es lo que hacen las IAs generativas hoy en día en el mercado, ¿no? ¿Cuál es el core de todo esto? El modelo. Que no es algo, ya no es algo diferencial. ¿Por qué? Porque los modelos están distribuidos al mercado bajo un modelo open source. Inclusive, tanto Meta, AWS, GCP, etcétera, ya han publicado sus modelos dentro del Internet, ¿vale? Inclusive existe una comunidad mundial de inteligencia artificial, que lógicamente, pues esta comunidad lo que hace es generar versiones de mejora dentro de un modelo, ¿no? En este caso, pero un modelo base, un modelo
digamos, estándar. De hecho, los modelos independientes que existen en el mercado se basan en eso, ¿no? Pero empresas como Google o etcétera tienen su modelo, pero lo customizan y lógicamente pues hacen cosas muy ad hoc, muy personalizables, que hacen esta caracterización o diferenciación dentro de su modelo. Entonces, y ahí es donde genera ese valor diferencial, ¿no? ¿Qué modelo tiene más capacidades a nivel de procesamiento de data o qué modelo tiene la capacidad o el valor diferencial de otros, ¿no? No sé, meten audio, hoy en día, por ejemplo, están sacando ya la generación de videos, ¿no? Con una extensión amplia en minutos, con una resolución bastante alta. Están sacando también el procesamiento, la generación de contenido, pero a nivel de tiempo real, ¿no? Es como que vas escribiendo y automáticamente va indexando y va generando la información, cosa que pues hace meses atrás no lo teníamos y ya existe y ya se está trabajando, inclusive ya se está comercializando dentro del mercado. Esto, finalmente, si lo aplican en diferentes ámbitos, va a generar bastante ruido, porque finalmente, pues, se habilitan capacidades que finalmente pueda hacer uno específicamente usando este tipo de tecnologías y ya no dependes, digamos, de capacidades más especializadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? eh, Hay roles que existen dentro del mercado que, pues, o profesiones que se dedican a la redacción o que se dedican a la creación de contenido, ¿no? O al copywriting, al UX writing, em, a la parte de analizar información o marketing. Todo eso finalmente, a través de un buen prompt, ¿no? Con unas buenas instrucciones, lo puedes lograr. Entonces, claro, ahí es donde viene un poco la discusión, ¿no? ¿Qué cosas son relativamente buenas? ¿Qué cosas pueden generar ese valor diferencial? Y también qué cosas son bastante perjudicables, ¿no? En diferentes contextos. Pero bueno, son otras situaciones. Pero finalmente, de que ayuda y resuelve cosas, los hace. Entonces, qué importante esta diferenciación, ¿no? Este, por ejemplo, es un resultado de usar un modelo a través de Midjourney, ¿no? Eh, Particularmente no me gusta mucho la interfaz, pero sí resuelve, hace cosas interesantes. He visto otras plataformas integradas a Midjourney, tipo Discord, esto es Discord en realidad, eh, que las hacen más amigables, ¿no? Entonces, está bien, hay opciones en el mercado. Este es el ejemplo que les comentaba, ¿no? Pero así como existe Midjourney, existe un montón de tecnologías, herramientas que pueden ser usadas, ¿no? Unas de ellas son gratuitas o tienen un nivel de uso muy limitado, ¿vale? Y luego, pues, lógicamente tiene que ser cobrado, porque ahí está digamos, el negocio de estas tecnologías y cómo se aplican, ¿no? Finalmente. Em, entonces, hablar de LLMs, que es algo también que les dije al inicio, ya es algo bastante avanzado, ¿no? Los Large Language Model. Esos modelos tienen una capacidad de procesamiento bastante interesante, es muy inteligente, porque trabaja con diferentes datos, diferentes parámetros, ¿no? Y finalmente te devuelve una respuesta a través de un lenguaje natural, ¿no? Que es lo que hablábamos también al principio. Entonces, y esto se puede desencadenar en procesamiento, transformación de texto o transformación de audio a voz o de video a texto. O sea, hay diferentes ámbitos de aplicación. Entonces, em,
Y los LLMs, pues están dentro de todas las IAs que pueden ustedes encontrar dentro del mercado comercial de tecnología. Entonces, sí es importante que tengan este conocimiento conceptual de lo que es, ¿no? Em, pero también importante mencionar que los LLMs, además de tener esta inteligencia de poder generar o procesar datos, también tienen modelos lingüísticos, ¿no? Porque si bien es cierto, lee un montón de información o información de data, pero también es bastante inteligente el poder identificar las normativas del lenguaje que pueda tener cada información, ¿no? Hablamos de idiomas, hablamos de criterios de lenguas, hablamos de redacción, hablamos inclusive de em, inteligencia emocional. Un lenguaje es capaz de poder entender cómo se siente una persona a través del lenguaje textual, ¿no? Cómo escribes, cómo te diriges al solicitar algo, ¿no? Entonces, em, esto es importante. ¿Por qué? Porque para los que llevamos el ámbito corporativo, siempre el valor o el producto que nosotros generamos al desarrollar software está ligado a resolver una necesidad de un usuario final, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que pues finalmente el usuario final tiene que usar esta herramienta o esta tecnología, pero finalmente saca una valoración de uso. ¿Por qué? Por la experiencia, por la usabilidad. Entonces, cuando eso pasa, tenemos que diseñar, digamos, la aplicación en diferentes ámbitos. Diseño no específicamente me refiero a que tenga un color diferente o que tenga una forma, no. Diseño estoy hablando en todo ámbito, tanto de la construcción de la aplicación a nivel de desarrollo o arquitectura, tanto de la personalidad que podemos generar dentro de la aplicación. Si hablamos de, no sé, asistentes conversacionales, chatbots, asistentes virtuales, lógicamente ahí es donde entra más a detalle esto. O si hablamos de otros ámbitos, vamos a generar otros criterios de diseño, hablando en un ámbito más general, y poder generar, digamos, ese valor y luego se transforma en una valoración importante de ese cliente, ¿no? Entonces, hoy en día mucho se ve a través de la experiencia digital, experiencia inmersiva, dependiendo, ¿no? Entonces, y tiene diferentes criterios, ¿no? Por ahí va el tema de la parte de entrega del producto hacia un usuario final, ¿no? Y cómo te valoriza y cómo finalmente recibes algún feedback dentro de tu entregable, ¿no? Otro tema importante es el prompting, ¿no? Hablamos de prompting, prompting design y prompting engineer. El prompting design es básicamente lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Es básicamente generar instrucciones a través de contextos. Y cuando hablamos de instrucciones y contextos son palabras claves que nosotros podemos usar para poder solicitar algo, ¿no? Eh, no sé, si queremos solicitar algo que no sé, asociado a la parte del lenguaje, pues usaremos algún tipo de parámetro o criterio asociado al idioma, ¿no? Si hablamos de prompt engineer, básicamente, y esto es un poco ya bastante técnico, no es muy, em, ¿cómo le podemos llamar a esto? No es muy fácil o intuitivo de hacerlo. Para eso hay que tener algunos criterios o normativas tecnológicas, donde básicamente haces que a través de instrucciones generes
optimización en las respuestas. ¿Y cómo lo generas? A través de prompts, que básicamente el lenguaje natural lo entienda. Y para eso hay palabras claves, pero son más tequis, son más técnicas, ¿no? Pero finalmente, pues son dos ámbitos. Hoy en día en el mercado, ya como les dije, también se están aplicando estos roles y finalmente, pues van a terminar siendo un commodity al final del tiempo. No ahora ni de 5 años, probablemente un poco más, pero es algo nuevo que lógicamente pues hace un valor diferencial y creo que es importante que sepan, volviendo un poco hacia atrás, también me preguntaban en otra entrevista em, qué cursos o qué temas a nivel de tecnología deberían aparecer dentro de una currícula em, estudiantil, o en este caso universitaria, ¿no? Ligada a la parte de tecnología. Y justamente uno de ellos era el tema de prompt engineer, ¿no? Porque finalmente, o sea, pueden estar incluidos dentro de un curso de especialización, un electivo o lo que fuera, pero finalmente luego esto se trasciende ya a una carrera inclusive. Em, y que lógicamente pues te va a llevar a tener una responsabilidad, un cargo, pues en una compañía que esté trabajando en temas de IA está asociado a la parte de conversational AI. De hecho, ¿por qué digo conversational AI? Porque es una práctica que nosotros a nivel de Entity Data, la empresa donde yo trabajo, denominamos y la llamamos así porque tiene un enfoque 360, ¿no? El conversational AI habla de inteligencia artificial aplicable a diferentes ámbitos em, conversacionales, exploratorios, eh, asistentes virtuales, diseño conversacional. Tiene un ámbito 360, ¿no? Que es otro tema importante, pero bueno. Eh, Creo que hasta ahí son temas bastante generales, ¿vale? Y lo que están viendo aquí es básicamente es la aplicación de la IA generativa, ¿no? A través de una vista bastante general. Hablábamos de tipo de datos, ¿no? Está texto, código, imagen, música, video, ¿eh? Componentes 3D, que eso está interesante, ¿no? De hecho, hace poco estuve explorando esta parte, pero está totalmente brutal esto, porque la IA es capaz de generar modelos 3D o 2D bajo ciertos parámetros que sí son un poco más techis, porque ahí hablan sobre cómo renderizar imágenes, posicionamiento, ejes, XY, etcétera, que son tipo prompts, ¿no? Es como decir, oye, no sé, dime quién es el rey del pop, ¿no? No, no es así. Le vas inyectando instrucciones, pero más a nivel de lenguaje de diseño, 3D o 2D, pero, o sea, es tan inteligente y tan capaz de poder generar estos componentes y que, o sea, te optimiza, pero tiempos así brutal, porque hacer esto toma tiempo. O sea, imagínense, y obtenerlo en, no sé, 5 o 10 minutos, optimiza un montón de cosas, ¿no? Y otros, ¿no? Juegos. Acá hablan de RPAs, inclusive, que está asociado a la parte de proceso, ¿no? Automatización de procesos. Entonces, hay muchas cosas que la inteligencia artificial es capaz de procesar a nivel de datos, ¿no? Y luego las genera con la misma información, pero bajo atributos o ADNs diferenciales, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esta vista, ¿no? Porque trabajas en todo ámbito.
Y cómo lo aplicas en diferentes sectores va a depender de los casos de uso que podamos tener, ¿no? O que queremos resolver básicamente, ¿no? Entonces, em, a ver, aquí hay predicciones asociadas a la IA en general, ¿no? Y también a la IA generativa. Em, por ejemplo, este es dato de Gartner, ¿no? Como saben, Gartner es un ente bastante importante en cuanto a información, artículos y el mundo de innovación en todo el ecosistema digital. Y básicamente lo que da es información bastante certera de cómo se están moviendo diferentes ámbitos de tecnología en el ecosistema, ¿no? Y Gartner dice, pues, ¿no? Que, pues, no sé, el 2024 hay aplicaciones empresariales que van a terminar integrándose con inteligencia artificial generativa. Y es algo que les decía al principio, ¿no? El mundo corporativo ya está empezando a usar ese tipo de tecnología y se está integrando, ¿no? Entonces, em, quizás hoy está empezando a traccionar más que el año pasado. ¿Por qué? Porque era bastante incierto, era algo nuevo. No necesariamente siempre vamos a lo nuevo, por miedo, por riesgo, por diferentes cosas, ¿no? Pero se está dando, se va a adaptar y finalmente, pues, deberíamos aprovechar esto bajo los roles o responsabilidades que cualquiera de nosotros podemos tener dentro de la compañía, sacar el provecho de la IA finalmente, porque ayuda. Pues, yo resuelvo mucho con la IA en algunas presentaciones o cosas que finalmente sé que me cuesta eh, o demanda mucho trabajo, y también lo uso como un complemento, ¿no? A la información o a lo que finalmente pueda yo obtener. Entonces, nuevamente, recomiendo que lo vayan usando en su día a día, ¿no? Pero para cosas bastante importantes o que generen valor, ¿no? Porque lo otro ya es más como que un commodity o si lo quieres enfocar más en un tema de entretenimiento, bien, ¿vale? Sirve, no hay ningún problema. Em, para el año que viene, ¿no? O sea, 30% de empresas ya han implementado una estrategia de desarrollo donde aplicas inteligencia artificial en general. Hoy en día, cualquier empresa que no esté pensando en esto o no quiere automatizar sus procesos, o no quiere ser más eficiente, yo creo que no va a terminar de eh, perdurar dentro del ecosistema, más aún o dependiendo al rubro al que se dediquen, ¿no? No es aplicable para todos, ¿no? Pero pues empresas más de tecnología, lógicamente, tienen que estar metidas en este ámbito. Entonces yo creo que por ahí va un poco la decisión y esta nueva ola de poder aventurar y arriesgar en apostar la aplicación de inteligencia artificial en su compañía o en su contexto, ¿no? Em, Para el 2026, el diseño generativo automatizará el 60% de esfuerzo de diseño en nuevos sitios y aplicaciones móviles. Eso me gusta bastante. ¿Por qué? Porque para los que vemos el tema de desarrollo de software, siempre estamos en constante búsqueda o identificación de herramientas que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo. Y enfocado a la creación de sitios web o aplicaciones móviles, yo ya identifiqué un montón de IAs que fácilmente te dan ciertas facilidades para poder optimizar el desarrollo de software. Crear landing page, crear contenido, crear assets para poder implementarlos en estos sitios web o aplicaciones móviles. Hace poco dentro de la empresa con mi equipo de trabajo estamos desarrollando componentes que usan inteligencia artificial para poder generar pruebas unitarias en aplicaciones móviles, por ejemplo, ¿no? O que nos ayuden a optimizar todo el ciclo de desarrollo de software
en la compañía. Entonces, no solamente en sitios web o aplicaciones, creo que en diferentes ámbitos, ¿vale? Luego, esto inclusive lo puedes generar a través de un asset, llevarlo más a un acelerador, escalarlo y creo que hay mucho por hacer ahí, en verdad. Y así, hay varios datos que, que les dejo en esta vista que finalmente pues están ligadas más a un tema de predicción, tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que pueda pasar? Y lógicamente pues cada responsable dentro de una compañía está al tanto de esto, ¿no? Porque es lo que se viene, es lo que está pasando y es lo que tiene que acelerarse básicamente, ¿no? Em, ¿Qué impacto se puede generar en el negocio y en otras industrias cuando se aplica inteligencia artificial? Bueno, el impacto es bastante diferencial. En el desarrollo de software automatiza, genera mayor eficiencia, ¿no? Y una tasa de resolución en cuanto, imagínense, a temas de implementación de consultas o preguntas, ¿no? Em, lo usamos bastante en asistentes conversacionales, por ejemplo, ¿no? Hablaba de un caso de uso que es atención al cliente. Em, ¿Cómo lo aplicamos? A través de una implementación de un asistente virtual o un asistente conversacional, ¿no? Y lógicamente por detrás hay motores cognitivos que procesan información, las entrenamos y sobre eso dan una respuesta. Y si queremos conectarlo a un LLM, lo podemos hacer, ¿no? Porque pues existe la capacidad y dependiendo de la necesidad se hace. Em, el entrenamiento, ¿no? En diferentes ámbitos. Es bastante fácil. ¿Por qué? Porque el entrenamiento se basa a través de identificar palabras claves, las, las generas en un buen prompting y sobre eso vas corriendo el modelo y el modelo va aprendiendo hasta que realmente genere respuestas más precisas y dan un valor diferencial en cuanto a la parte de scoring, ¿no? Em, en seguros, en seguros creo que es bastante amplio el tema de poder implementar IA porque puede reducir costos a nivel de servicios al cliente. Uno de ellos, lo que les dije, la parte de atención al cliente. En industrias financieras, también, porque el tema de predicción, por ejemplo, ¿no? Justo la semana pasada hablaba con un amigo sobre este tema, ¿no? De qué tan viable podría ser predecir el estado cambiario de las acciones en la bolsa. Claro, con todo esto te pone a dudar, ¿ah? Te pone a dudar. Pero sí hay ciertos criterios o pautas que probablemente ley ya no lo tenga, pero si entrenas con un histórico o información de esa valoración, probablemente nos vayamos a encontrar con alguna sorpresa que no querramos, ¿no? Pero cosas de ese tipo, por ejemplo, el sector bancario también está atento y lógicamente, pues puede ser un riesgo en algún punto, ¿no? Así como biofarma, retail, etcétera, pues hay otros casos aplicables donde genera un impacto al negocio. Eso puede trasladarse a nivel económico, puede trasladarse a nivel de volumetría o capacidad de clientes, optimizar tiempos, entre otros, ¿vale? Y está la parte de casos de uso. ¿Ya? Sí me gustaría comentarles algunos ejemplos para que no se nos vaya ya el tiempo, pero son ejemplos que que hemos hecho y que se han aplicado con diferentes tecnologías, ¿no? Hace poco estaba hablando con una colega y estábamos viendo el tema de los humanoides. Nosotros le llamamos humanos digitales, ¿ya? Que básicamente son interfaces conversacionales que podemos desplegarlo en tótems, en pantallas, o etcétera, que básicamente conversan contigo y resuelven cosas, dependiendo cómo lo diseñes o lo configures y cómo lo entrenas, ¿no? En este caso es una interfaz humana que se conecta
a un LLM, en este caso de ChatGPT, en este ejemplo la versión 3, ¿no? Este es un ejemplo, miren, ve. Aquí simulamos que somos un banco, ¿vale? Y que pues te podemos ayudar en resolver cosas. Miren, Virtual del banco NTT. Para empezar a conversar, solo dime hola. hola, Estoy feliz de poder atenderte el día de hoy. Cuéntame, ¿con cuál de estos temas te puedo ayudar? ¿Deseas adquirir un producto? ¿Necesitas reportar un problema con un producto o servicio? ¿O quieres consultar información sobre el banco? deseo adquirir un producto. Perfecto. Tenemos cuentas, tarjetas de crédito y préstamos. ¿Cuál de estos productos te interesa? Cuentas. Claro, puedo ayudarte con ello. Por favor, dime la cuenta que te interesa. Cuenta de ahorros. Cuenta sueldo o corriente. Cuenta de ahorros. Para obtener tu cuenta de ahorros solo debes seguir estos sencillos pasos. Primero, ingresa a nuestra web del banco NTT. Luego, elige la opción Abrir cuenta de ahorros. Finalmente, sigue las sencillas instrucciones del cuestionario. Y listo. En un abrir y cerrar de ojos, tendrás tu nueva cuenta a tu disposición. Esto, por ejemplo, usa un NLP, usa un motor de lenguaje natural. Lógicamente hay información que nosotros lo hemos diseñado, lo hemos alimentado, pero también ahora van a ver cómo se integra, ¿no? Con un LLM. ¿Por qué? Porque vas a poder, por ejemplo, tú haces preguntas que están asociadas a banca, no específicamente del banco donde estás, pero a banca en general. Por ejemplo, le puedes decir, oye, me interesa ahorrar y me puedes decir alguna estrategia de ahorros. Dime 5 o 10 opciones, ¿no? Para poder tomarlo de referencia. Lo que hace es, entiende esa información a través de parámetros, entidades. Contextualmente es bastante diferencial, no voy a entrar en lo técnico, pero lo que hace es entiende la solicitud, ¿vale? Y se conecta a un LLM. En este caso, a un modelo de lenguaje generativo, y lo que hace es devolver una respuesta en base a lo que puede encontrar en su base de datos. Sea una base de datos que lo has puesto dentro de la implementación o sea una base de datos externa dentro de Internet. Por ejemplo, voy a seguirlo, ¿ya? Para que terminen viéndolo. ¿Deseas que te ayude con otro tema? Eva, me gustaría saber más de ti. Me encantaría contarte más de mí. Soy una persona alegre y optimista que disfruta de la vida. Me gusta viajar, conocer nuevas culturas y personas, y aprender cosas nuevas. Me gusta leer, escuchar. Esto tiene que ver más con un tema de experiencia, más de personalidad. ¿Qué es lo que se quiere hacer finalmente, ¿no? Esto suena un poco robotizado, ¿vale? Pero lo ideal es tener una conversación bastante fluida, ¿no? Es como que cuando conversas con alguien frente a frente y pues se desemboca una conversación bastante simple. Pero a eso queremos llegar. ¿Se puede hacer? Sí, pero a través de entrenamiento, gestualidad, etcétera, ¿no? Dependiendo, porque y también del dónde se despliega este tipo de dispositivos. Ustedes han visto, me imagino, los tótems que están en tiendas, en malls, etcétera. Este tipo de soluciones pueden ser desplegadas ahí, ¿no? En espacios físicos, pero a través de un medio digital. Que finalmente, pues, si pensamos en llevarlo en diferentes aristas de negocio, tranquilamente aplica, ¿no? Y a esto le llamamos humano digital,
porque tiene un frente conversacional diseñado por nosotros con información propia, pero también enganchado a un motor de inteligencia artificial generativa. De hecho, por aquí debe estar el ejemplo donde se pasa la parte de estrategia. Son programas de software diseñados. 2. Los chatbots se limitan a respuestas por cantidades de datos para lenguaje entrenados con GPT, Generative. Los chatbots son programas GPT versus chatbots. Por ejemplo, acá le dices cuál es la diferencia entre ChatGPT y versus chatbots, ¿no? Ya se va un poco del contexto del frente bancario, pero tiene la capacidad de darte esa respuesta. Para eso ya va hacia otro modelo y otra data que lógicamente no es del ámbito bancario y te da la respuesta, ¿no? Entonces, qué interesante es hacer ese blend o ese mix de información y llevarlo pues a un caso bastante tangible. virtual. Entonces, tipo de estos ejemplos es lo que podemos trasladarlo, ¿no? Y eso, por ejemplo, está asociado a la parte de asistentes conversacionales. En este caso es un chatbot, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, si han escuchado la primera parte, aquí en las preguntas, haces una pregunta y te dice, oye, cuéntame, estos son los temas en que te puedo ayudar, ¿no? A, B y C. Lo mismo dijo el asistente conversacional a través del humano digital. El contexto de información es lo mismo, el canal diferencia. El canal en este caso es un, un widget dentro de una web, por ejemplo. Pero todo el ámbito conversacional se ha diseñado de una forma única. ¿Me dejo entender? Por ahí debería tener alguna particularidad o personalización, pero las hay, ¿vale? Entonces, la implementación de esas cosas no son muy difíciles porque existe tecnología, pero a medida de qué caso de negocio quiere resolver y hacia dónde quiere escalar, es donde trasciende más el reto, ¿no? En este Y video se presenta cómo, en solo 4 pasos, ofrecemos una solución efectiva al problema común de la mayoría de las empresas de call center, la cual es garantizar las yo resumo esta referencia. Vean, nos falta un montón de tiempo en realidad eh, para hablar de muchas cosas, ¿no? Pero estamos bastante limitados. Y otro caso de uso que podemos aplicar donde generamos inteligencia artificial generativa es la parte de los contact centers, ¿no? Hay mucha volumetría de llamada en los contact centers y lo que pasa es que esa información lógicamente se procesa a nivel digital y se guarda en algún lado. Pero si hablamos de voz, también se guardan, se procesan y se dejan en un repositorio. Por ahí luego hay un equipo de soporte de calidad que estén atendiendo, escuchando las llamadas por no sé, calidad de atención, etcétera. Pero eso demanda mucho tiempo. ¿Por qué no aplicamos inteligencia artificial para poder procesar toda esa información de audio a texto, entender cuál ha sido la situación o resolución de los clientes y sobre eso sacar información bastante simple, ¿no? Mostrarles un dashboard donde tengan, digamos, cuáles son los motivos o tipificaciones de llamadas, cuáles fueron las razones, el grado o el nivel de sentimiento de la llamada, si es que estaba enojado o estaba tranquilo, la duración de las llamadas, todo esto finalmente trascienden a generar estrategias más tácticas y de negocio, que lógicamente pues resuelven o te ayudan a mejorar, digamos, eficiencia económica o operativa, básicamente. Esto lo que están viendo es content supply chain y básicamente está asociado a poder generar, por ejemplo, data o video, ¿no? De forma real time a través de parámetros. Si se dan cuenta en la parte derecha,
Está escrito el prompting, básicamente con las instrucciones, etcétera, y la IA va generando, digamos, todo esto, ¿no? Entonces, qué bacán, ¿no? Porque pues desarrollamos, no sé, cosas más de marketing o eventos publicitarios o etcétera, y en la edición y el proceso y digamos, los inputs para generar, digamos, los videos toman tiempo y trabajo, ¿no? Pero a través de esto te ahorra tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, te dice con GenAI una semana y sin GenAI un día. Entonces, sí es bastante. De hecho, para el tema de generación de contenido, publicidad, no sé, de diferentes índoles, aplica bastante, ¿no? De igual manera aquí. em, hay un valor diferencial, ¿no? Por ejemplo, esta imagen o diseño puede ser, digamos, construido por capacidades humanas, pero esta es construido con inteligencia artificial, inclusive tiene un valor diferencial. Bajo mi punto de vista, se ve mejor, pero se hace a través de prompting, ¿no? Entonces hay herramientas que básicamente te ayudan a generar estas imágenes más realistas o contextos más diferenciales. Hablar de IA en general es muy amplio, ¿sí? Espero que al menos con estas referencias, casos de uso, conceptualmente a nivel de términos se haya entendido un poco lo que es, cómo se aplica, y pues que estén interesados en explorar estas cosas, ¿no? Porque creo que va a generar un valor diferencial y un ADN en su carrera. Creo que con esto estamos, Jessica. Sé que me he extendido, pero Muchísimas gracias, César. Te extendiste un poquito, pero en realidad los chicos han estado bastante atentos, nos han llegado varias preguntas y además creo que también toda la información que nos has brindado es de bastante calidad. Yo ya me sentía como en la clase ya. Así que hemos ido desde la parte teórica hasta la parte, digamos, de casos, pues, ¿no? Los casos prácticos. Así que los chicos han estado súper atentos, incluso están pidiendo ya la grabación. Pero sí les pido a los chicos que se mantengan conectados porque vamos a pasar a la parte de preguntas. Vamos a hacerla súper cortita por un tema de tiempo. Yo creo que con 5 minutos bastaría. Te comento algunas preguntas. No son todas, pero creo que podríamos responder algunas. ujú. Por ejemplo, bueno, esto fue una primera pregunta y comentan o consultan, ¿qué empresas de tecnología en el Perú ves que tengan mayor proyección de crecimiento en unos años? Dice. Entity Data. Era obvia, era obvia la Eso respuesta. ni se pregunta. No, en realidad hay varias empresas, digamos, top dentro del ámbito local, pero sí te diría que, y les invito a que investiguen sobre la compañía porque es una corporación bastante grande, es una corporación española japonesa que lógicamente pues invierte en tecnología de este ámbito, ¿no? Pero además da otro tipo de servicios en diferentes rubros o industrias del mercado. Pero así como está Entity Data, existen otras empresas más que lógicamente pues también tienen valor diferencial. Buenísimo, buenísimo, César. La siguiente pregunta es, AI está en etapa 3, dice, y los demás que existen solo son variantes, ¿o por qué creen que mejoró la etapa 3 de la AI? Bueno, ahí perdón, mencionaste varias etapas, ¿no? O varias versiones. Entonces, ahí, ¿cuál sería la respuesta? ¿De DALI o de ChatGPT? Eh, acá no menciona, pero la pregunta fue cuando estabas hablando sobre ChatGPT, me parece. Sí, lo que pasa es que las versiones se diferencian por el grado de parametrización que puedan tener. Como les decía, ya no, el tema ya no es qué inteligencia artificial es la más precisa, porque existe un solo algoritmo para eso, y para que sea más precisa, tiene que ser bastante abierta a recibir un montón de parámetros de datos. Cuando hablo de parámetros de datos es poder recibir inputs
de diferentes frentes de datos asociados a extensiones, datos digitales, volumetría de datos, información teras y teras y teras de datos y luego cómo se procesa dentro de un ámbito computacional. Si es que el modelo está preparado para eso, podemos decir que es un buen modelo y es el mejor. Entonces, ahí es donde está un poco la discusión entre las IAs que existen en el mercado. Buenísimo, César. Y como última pregunta es, ¿qué se viene en unos años con la inteligencia artificial y qué recomiendas? A ver, lo que pasa es que esto está corriendo a una velocidad bastante increíble. Lo que ha pasado este año, para mí y bajo mi punto de vista, está causando un valor diferencial en el mercado tecnológico. ¿Por qué? Porque por ahí vi, estamos a años luz. Eso era mi percepción hace un año. Pero mira, mi percepción de hace un año que era años luz, este año ha cambiado. Y ha cambiado porque lógicamente eh, hay evidencias que hacen pensar que la parte de ficción ahora es más real, inclusive. ¿Y por qué es real? Porque le estamos aplicando ciencia. Y al aplicar ciencia, estamos experimentando, trabajando métodos de investigación y lógicamente salen estas tecnologías para que lo que era ficción hacia atrás, ahora en realidad. De hecho, en el video inicial que les mostré, hablaba un poco de eso. Entonces, yo creo que el futuro para mí puede ser el próximo año. No estoy hablando de 5 o 10 años, es el próximo año, por lo que ha pasado y por lo que estoy contando. Y puede variar significativamente en el sentido en que puedan mejorar el modelo o pueden aparecer más modelos que lógicamente pues ya estén integrándose no a aplicaciones o a servicios, que ya se están integrando inclusive a, a robots, por ejemplo. Por ahí ya están sacando cosas a nivel de maqueta, pero o sea, imagínense que estos modelos lo implementen a robots y que lógicamente pues lo lleven a un trabajo más rutinario a lo que hacemos nosotros, como que va a ser un ecosistema robot humano, entonces no creo que estemos tan lejos, ¿ah? Para eso. Muchísimas gracias, César. Y solamente algo cortito ahí. ¿Qué es lo que recomiendas a nuestra comunidad de egresados, nuestra comunidad alumni con todo este avance tecnológico que tenemos actualmente? Uf, hay varias cosas en realidad. Si están metidos en el tema de tecnología, pues yo creo que lo primero es perder el miedo y exploren. O sea, y les digo bajo mi punto de vista, ¿no? Porque pues yo llevo de egresado como 15 años atrás, más o menos. eh, en ese tiempo, pues no había estas cosas, ¿no? O sea, el ámbito de amplitud de información y la facilidad de poder aprender no era tan abierto. Y si es que lo sabía, pues tenías que sustentarlo, pagarlo. Hoy en día existe mucha información, probablemente esté en inglés o en otros idiomas, pero es otro reto más que tienen que llevarlo, porque todo nace a través de estos países que son de primer mundo. Pero a lo que voy es explorar, perder el miedo, investigar, desarrollar, probar estas tecnologías, hacer estas pruebas de concepto, llevarse este conocimiento es bastante importante. Inclusive existen comunidades de conocimiento a nivel mundial, global, y hay herramientas de cómo se pueden unir y compartir esta información. Así que tener ese networking de personas referentes o claves en todos los ámbitos es importante. Seguir a, no sé, líderes de la industria tecnológica y estar al tanto de lo que están lanzando, lo que están haciendo, ese es otro punto importante. Hablaba yo de Gartner, ¿no? De la información, de las tendencias, leer toda esa parte. O sea, yo creo que hay varias aristas, ¿no? Pero si me hablas a nivel estudiantil,
yo creo que con lo que comenté, que creo que es algo que deberían empezar a trabajar. Y lo otro, si yo estaría en su lugar hoy en día, identificaría una carrera, no una carrera, identificaría una especialidad dentro de la carrera que lógicamente está en onda con lo que estamos viendo en el presente y buscaría especializarme para poder encontrar un puesto laboral en el mercado, que lógicamente eso va a ser diferencial en lo que existe hoy en día. Porque lo común, lo tradicional, sí, o sea, está y nunca va a dejar de estar, pero no va a enmarcar lo que finalmente quiere uno como, como pauta tecnológica diferencial, ¿no? Si hablamos de temas de innovación o de disrupción. Eso podría recomendarles. Muchísimas gracias, César, digamos, por todo lo comentado. Gracias a todos por su participación. Todavía no se desconecten, los invito a que todavía permanezcan un momento conectados. En realidad, justamente ya vamos a terminar también, pero tenemos una pequeña parte donde vamos a mencionar algunos beneficios para los egresados y justamente también para su desarrollo profesional. Así que gracias a todos por su participación. Todavía no me despido. También un agradecimiento muy especial a César por compartirnos todos sus conocimientos el día de hoy. Esperamos que por medio de este y otros eventos podamos ayudarlos a ustedes a que puedan profundizar en mucho más temas especializados para su desarrollo profesional. Y ahora, para cerrar con broche de oro, me gustaría invitar a Luis Torres, coordinador de marketing en Continental University of Florida, donde nos contará sobre los beneficios exclusivos que tiene para Alumni UC, nuestra comunidad de egresados de la Universidad Continental, que es un poco también lo que comentaba también César, en seguir preparándose y también extender un poco también nuestros conocimientos, ¿no? Así que lo invito, le doy el pase a Luis Torres. Luis, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás, Jessica? Muchas gracias por el pase. No sé si me logran escuchar bien ahí. Sí, así es. Muy bien, sí, chicos, les quería comentar rápidamente. Quería comentarles acerca de Continental University of Florida. Continental University of Florida es una universidad estadounidense perteneciente a la Corporación Educativa Internacional Continental. Nosotros estamos establecidos en Miami, en Florida, y esta universidad les va a poder dar la oportunidad de que puedan estudiar una carrera de pregrado, una maestría o un diplomado internacional 100% virtual y en español. Anteriormente, acceder a un tipo de educación estadounidense era bastante complicado porque se requería viajar al país, tener una fuerte inversión por el tema del hospedaje, alimentación, y eso obviamente es una fuerte inversión, ¿no? E incluso la barrera del idioma. Sin embargo, aprovechando la virtualidad, nosotros ponemos a su disposición la posibilidad de que puedan estudiar con nosotros una maestría, una licenciatura o un diplomado internacional, que definitivamente los va a posicionar como uno de los profesionales más cotizados dentro del campo laboral, ¿no? Nosotros estamos licenciados por la Florida Commission for Independent Education y somos certificados con la QAS Star Rating System con el máximo puntaje de 5 estrellas en aprendizaje en línea, con lo cual aseguramos que la educación que nosotros impartimos en nuestra universidad es de alto nivel, obviamente bajo estándares educativos estadounidenses. ¿Qué programas contamos, con los que contamos actualmente? Para el caso de pregrado, contamos con 4 licenciaturas: Data Science, que va muy alineada a lo que nos comentaba el día de hoy César, Administración de Negocios, Psicología e Ingeniería Industrial. Por el lado de posgrado, también tienes la opción de estudiar con nosotros una maestría en Administración de Negocios, Digital Marketing, también Ciencia de Datos y Administración de Servicios de la Salud. Y por el lado de diplomados, contamos con 2 programas, como es Inteligencia Artificial y Data Science, y también Branding y Marketing Digital. ¿Cuáles son nuestros diferenciales o los beneficios que vas a encontrar con nosotros? Definitivamente vas a poder disfrutar de una educación estadounidense de más alto nivel. Para el caso de pregrado e incluso, si bien es cierto, nuestros programas se dictan 100% en español, podrás consolidar la competencia del idioma inglés hasta con 7 cursos dentro de la malla curricular. Vas a poder realizar un custom project. Generalmente, para poder titularte aquí en Perú tienes que realizar una tesis,
Es una inversión aparte, asesoramiento. Sin embargo, dentro de nuestra metodología y nuestra malla curricular, podrás desarrollar este curso de Capstone Project al finalizar, obviamente, el programa, y con el cual podrás obtener tu título, ¿no? Vas a tener acompañamiento constante por nuestro equipo académico. Además, nosotros te vamos a brindar experiencias internacionales, ¿no? Podrás, obviamente, intercambiar conocimientos, experiencias multiculturales, porque contamos con alumnos de diferentes partes del mundo, ¿no? De hasta 10 países. Nuestros docentes son internacionales, practitioners, muchos de ellos son emprendedores e incluso trabajan en transnacionales, eh, obviamente, y todo ese bagaje cultural y conocimiento lo van a impartir dentro de las sesiones de clase. También hemos diseñado 2 experiencias internacionales presenciales con 2 instituciones altamente reconocidas a nivel mundial, como es FIU, Florida International University, e ISDI, el Instituto Superior de Desarrollo de Internet, en Madrid, España. Podrás visitar estas instituciones y obviamente adquirir muchos conocimientos, sobre todo en el ámbito tecnológico dirigido al campo de emprendimiento y negocios digitales, ¿no? También de nuestros encuentros regionales. Y para finalizar, también podrás certificarte internacionalmente. No solamente obtendrás un título internacional cuando culmines el programa que nosotros te ofrecemos, sino que además podrás certificarte con cursos de Harvard, podrás obtener certificaciones progresivas conforme vayas desarrollando nuestra malla curricular y obviamente vamos a desarrollar mucho competencias que estén ligadas con la toma de decisiones, negociación, liderazgo y manejo de equipos. Para todas aquellas personas que quieran sumarse a nuestra comunidad internacional, pueden contactarse con nosotros al número que aparece en pantalla, ¿ok? Para poder obtener beneficios y sobre todo tenemos becas para todos ustedes, obviamente que han participado en este evento. No sé si tengan Muchísimas alguna... gracias. Muchísimas gracias, Luis. Justamente ahí los he invitado a los chicos por el chat para que puedan ingresar a nuestra web, donde también tenemos, donde describe en realidad los descuentos o los beneficios que tenemos también para los egresados, en este caso del CUF. Así que recuerden que estos beneficios solamente son para egresados de la Universidad Continental. Así que para finalizar, muchísimas gracias César nuevamente, muchísimas gracias Luis. Los invito a que nos puedan seguir por nuestras redes sociales, ya sean Facebook, Instagram, LinkedIn, también por nuestra página web de Alumni UC. Nos sigan en realidad por redes sociales, ahí vamos a estar compartiendo diferentes, no solamente eventos, sino también ya sean tips, consejos, beneficios para nuestra comunidad de egresados, ¿sí? Alumni UC. Así que eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Eso es todo. Nos vemos pronto. Gracias.